América Latina de nuevo. Habíamos adelantado ese título porque, bueno, estamos volviendo a escuchar hablar de la patria grande, pero a mí me parecía pertinente hacer algunas diferenciaciones que hay en la América Latina de hoy con la América Latina de hace 10 o 15 años cuando se empezó a hablar de la patria grande. ¿Voy bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Para empezar, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero para empezar, por México, yo comentaba que ayer circuló un pequeño video, ahora vamos a escuchar el audio, de un periodista que se llama Alberto Peláez. Es un periodista español que hace muchos años que vive en México. Se ve que AMLO ya lo tiene harto, porque, bueno, me tomé trabajo de ver la pregunta entera, no solamente el corolario. Efectivamente, lo que vamos a escuchar fue el corolario de una larga intervención en una conferencia de prensa. El presidente mexicano desde 2019 que está dando conferencias mañaneras, como le llama él, contestando todas las preguntas que les hacen los medios. Está en una clara disputa con los medios grandes, y también volcado como otros presidentes. Comentábamos la iniciativa de Castillo de repartir en Perú, de repartir la pauta, desviarla de los medios grandes que reciben pauta privada y acercarla a medios pequeños o medios locales, porque, bueno, efectivamente la tergiversación y la difamación de los presidentes populares es un común denominador en toda la región, tal vez no con la intensidad que vivimos en la Argentina, pero se da. A lo largo de toda la larga intervención de este señor Peláez, que presentaba a España, nosotros los hermanos, cuando en realidad no vinieron acá como hermanos, vinieron como colonizadores y se siguieron comportando de esa manera, y pasados los siglos, bueno, ya no son adelantados, pero están las corporaciones, e incluso las corporaciones de la comunicación, como es el Grupo Prisa. Hay diferentes formas de colonizar. A mí me parece que hay que volver a hablar de colonización, porque lo que está empezando a tramitar esta nueva América Latina es un nuevo proceso de descolonización, y tiene que circular esa palabra, porque ese es el sentido que están teniendo algunos gestos de estos mandatarios. Después de explicarle largamente a este señor periodista español mexicano Peláez que se había tratado de una colonización, y de mencionarle los daños y los crímenes cometidos contra diversas etnias que iba enumerando el presidente mexicano, finalmente esa intervención de Peláez terminó de esta manera. También le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo. Corta la bocha. Es así de corto. Las relaciones cambiaron y en América Latina ya no se puede robar. Esto iba de la mano. Esta conferencia de prensa tuvo lugar hace 2 semanas. Ayer en México se llevó adelante un plebiscito totalmente novedoso, con poca asistencia electoral, pero en sí mismo estoy tratando de ver los resultados, y la verdad que la información es muy confusa, pero lo cierto es que se llevó... AMLO está en el trámite, en el gesto de correr la democracia representativa a la democracia participativa, y entonces organizó un plebiscito que se llevó a cabo ayer para que la gente, los mexicanos y las mexicanas, decidan si corresponde juzgar
las acciones políticas que resultaron desastrosas para el pueblo mexicano de todo el periodo neoliberal, que incluyó a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es decir, está llevando adelante una pelea frontal. Ahora, lo que yo quería subrayar en relación a la diferencia entre aquella Patria Grande de hace 10 años y esta: nosotros vivimos en aquella Patria Grande el Bicentenario, y lo vivimos naturalmente, lo vivimos de una manera. La patria cumplía 200 años. Hoy esa perspectiva ha cambiado, por lo menos y más que en este país, en el resto de la región, pero vamos unidos en otras acciones que ahora vamos a enumerar, sobre todo en una, con el resto de la región y en países con muchísima más densidad indígena o de pueblos originarios, que es más correcto decirlo así, que en la Argentina, de modo tal que tanto AMLO en la conferencia de prensa esta que acabamos de escuchar, como Evo Morales cada vez que puede, y como empezó a enunciar el presidente del Perú, Castillo, no estamos hablando de 200 siglos, estamos hablando de más de 500. Estamos hablando, por eso digo que debe entrar en circulación nuevamente la palabra colonización, porque lo que tenemos, antes se hablaba de emancipación, creo que ahora lo que encarna mejor lo que está pasando en esta región es un proceso de descolonización real, que era el que no pudimos obtener para llegar, si se quiere y visto desde la Argentina, a la independencia económica, a la soberanía política, a las banderas principales de lo que consideramos, y la justicia social, ¿no? Y la redistribución de la riqueza, de lo que consideramos políticamente justo para nuestros pueblos. Esto es por arriba, porque el gesto que está uniendo, o mejor dicho, la acción colectiva que están desarrollando juntos estos presidentes que nombré, se cumplieron 2 años de la fundación del Grupo de Puebla, y la CELAC es un instrumento que sigue vivo pero vaciado. Ahora estos presidentes populares están activando bastante aceleradamente para volver a darle vida, volver a darle operatividad, y de paso cambiar la OEA por la CELAC, porque la OEA no va a salir sin daño de lo que pasó en Bolivia. Nosotros estamos acá muy preocupados y muy al tanto de qué hizo Macri con el armamento que mandó ilegalmente a los golpistas bolivianos, pero no hay que olvidarse de que ese gesto de Macri tuvo el visto bueno de la OEA, porque la primera que habló de fraude en Bolivia y que avaló a Áñez para tomar el poder en Bolivia fue Almagro, fue la OEA. Con lo cual se está buscando que esta nueva Patria Grande tenga un nuevo organismo ordenador, y me parece que de una manera muy inteligente, lo escuché la otra vez a Alberto Fernández decir que había hablado del tema, no solo con los que nombré, sino también, por ejemplo, con Lasso, que es neoliberal y está en Ecuador, también con Piñera, y con otro más que me estoy perdiendo. Bolsonaro está fuera del mapa, digamos, acá en lo que estoy hablando. Bolsonaro no existe, pero los otros, ¿con qué, digamos, cuál es el mecanismo que han encontrado estos presidentes para volver a revivir la CELAC de un modo operativo? Están pensando en la pospandemia, están pensando en revivir la CELAC como un órgano de negociación, de negocios regionales, que hagan de América Latina una especie de Unión Europea, al modo de la Unión Europea, para hacer compras en conjuntos, para hacer exportaciones en conjuntos, para hacer para negociar ante el mundo como en bloque, porque todos, los de izquierda y los de derecha, saben que en bloque se tiene mucha más fuerza que individualmente. Entonces, a través de este mecanismo se está queriendo revivir a la CELAC. Todo esto es lo que pasa por arriba, digamos, de alguna manera superestructuralmente, pero tratándose de gobiernos populares, también están pasando cosas por abajo, cosas que
en estas columnas o en otras de Néstor, o que por este programa han pasado, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba con el bloqueo, que todo el mundo está de acuerdo en que lo tienen que levantar, pero cada vez les aprietan más el cuello. Los pueblos se están activando. Ayer ATE Capital subió un pequeño video a las redes que a mí me pareció interesante, y los invito a que escuchemos también el audio de ese video, porque más allá de que sea ATE Capital, que es muy interesante que sea ATE Capital, más allá de eso, a mí lo que me parece importante es que empiece a circular esta idea de que todo esto que acabo de describir, esta superestructura que nos puede contener como un bloque más sólido, va de la mano de las luchas que van dando los pueblos. Esto era lo que decía ese video de ATE que se subió ayer a las redes. ¿Y si las mujeres mapuches que hacen temblar la cordillera chilena gritan con el grito de las madres de Ayotzinapa? ¿Y si lo que pasa es que el pasamontañas que abriga el rostro de los resistentes en el Alto está cosido por el mismo hilo de los que tomaron las calles de Bogotá? ¿Será que el maletín del médico cubano que cura padecientes en Angola o en Matanzas tiene el tónico que empuja a esa enfermera de Lanús que no deja pelea por dar ni herida por suturar? ¿Será entonces que un río bravo y sigiloso les une el coraje, los sueños y el destino? Una fuerza subterránea que empuja cada pelea en el continente y que escribe a cada paso. ¿Será digna y libre nuestra patria común o no será nada? Bueno, ese era más o menos el mensaje, lo del río subterráneo, que yo creo que hay que recalcarlo porque este tipo de gobiernos sin esos ríos subterráneos no son nada. Se apoyan en esos ríos subterráneos, no se apoyan en ningún statu quo, no se apoyan en ninguna estructura financiera, no se apoyan en ningún mandante del exterior, no se apoyan en ningún tipo de negocios ni de amistades hechas en un campo de golf, como supimos de otras relaciones, por ejemplo entre Macri y Trump, durante mucho tiempo. Esto se apoya solamente en ese movimiento de esos ríos subterráneos y los representantes, los líderes que surgen en cada país. Por eso, para cerrar, me parece que tenemos que seguir como ciudadanos y como ciudadanos militantes de este cambio, que tenemos que seguir estando atentos y enterados de lo que pasa superestructuralmente, pero que de ninguna manera podemos renunciar a estar enterados también de cada una de las luchas de nuestros pueblos.